Una vez que hemos visto ya cómo se caracteriza o cómo podemos tomar en cuenta las fuerzas estáticas que representan la acción del viento, en términos modales, en términos de superposición modal, hemos visto básicamente en términos muy esenciales cómo son las fuerzas de fondo, las fuerzas resonantes. Vamos a ver ahora algo que es muy importante, que es unos efectos que son propios del movimiento o de la acción del viento. Hasta el momento, pues casi todo lo que hemos visto está relacionado en términos dinámicos, está muy ligado con lo que conocemos de ingeniería sísmica, ¿sí? Con ciertas analogías, pues, con ciertas diferencias. Pero ahora vamos a ver algo que es muy particular, que sería como que el equivalente, hablando de equivalencias, a la interacción suelo-estructura, ¿no? O sea, donde la excitación, que en este caso es el viento, cambia según cómo se mueve el objeto, ¿sí? Entonces tenemos el movimiento sísmico, hay un suelo blando, la estructura empieza a moverse, el movimiento de la estructura hace que el suelo se mueva también y eso cambian las propiedades tanto del sistema suelo-estructura como incluso de la excitación misma. Aquí en viento tenemos un fenómeno parecido, que es, bueno, el viento le pega a una estructura, la estructura se mueve, y al moverse la velocidad relativa del viento y de la estructura cambia, y entonces lo que tenemos son fenómenos interesantes que le llamamos las fuerzas aerolásticas. Entonces, lo que queremos evitar es la inestabilidad aerodinámica, que surge cuando tenemos estructuras en general muy flexibles, ¿sí? Las cuales en algunos casos pueden sostener o incrementar el movimiento, ¿sí? Estas fuerzas aerodinámicas, ¿no? O sea, tenemos estructuras muy flexibles y se generan fuerzas aerodinámicas que pueden sostener o incrementar el movimiento en algunos casos. Vamos a ver en qué casos. En estos casos surge una situación inestable en la que una perturbación puede iniciar una amplitud de vibración creciente. Y para ello vamos a introducir un concepto que es muy importante, que es el llamado amortiguamiento aerodinámico, del cual ya he mencionado algo en algunas partes del curso. Vamos a considerar, por ejemplo, un cuerpo, ¿sí? Que viene un viento U promedio, vamos a ponerlo. Este cuerpo tiene unas ciertas dimensiones y va a tener una velocidad en la dirección de UX punto, ¿sí? Este cuerpo se mueve una distancia X, se traslada a X y por supuesto su velocidad es X punto. La ecuación del movimiento de este cuerpo bajo la acción de una velocidad media de viento sería esta, ¿sí? La aceleración, digamos, la fuerza inercial más la fuerza de amortiguamiento más la fuerza restauradora es igual a la fuerza dinámica. Si la velocidad relativa del viento con respecto al cuerpo va a ser U barra menos X punto, ¿sí? Notemos que, recordemos que la fuerza dinámica depende de la velocidad que siente el cuerpo. Pero si, por ejemplo, en el caso extremo, el cuerpo se está moviendo a una velocidad igual a la velocidad del viento, pues realmente el cuerpo es como si no sintiera viento, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nos interesa no es tanto la velocidad del viento, sino la velocidad relativa entre el viento y el cuerpo. Por lo tanto, esta velocidad relativa, que es la que nos interesa en términos de cuál es el efecto sobre la estructura, sería velocidad media menos la velocidad que tiene el cuerpo en la misma dirección del viento. Entonces, la fuerza de arrastre por unidad de longitud va a ser esta expresión que ya conocíamos, pero en lugar de la velocidad, como el cuerpo se está moviendo, va a ser la velocidad menos la velocidad del cuerpo al cuadrado, ¿sí? Y esto, bueno, nos daría el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo. Podemos, en términos generales, la velocidad del cuerpo va a ser bastante menor que la velocidad promedio del viento. Estamos haciendo esa hipótesis de trabajo, estamos suponiendo que la velocidad del viento es una velocidad de diseño, o sea que es más o menos grande. Entonces la X punto al cuadrado podemos eliminarla y lo que tenemos es que la fuerza dinámica va a ser esta expresión de acá, ¿sí? Que tiene dos grandes componentes. Una componente que es función de la velocidad promedio nada más y otra que es función de la velocidad promedio y de la velocidad del cuerpo.
Entonces la ecuación dinámica queda de esta forma. Si nosotros nos damos cuenta que aquí hay un término de x punto y este lo pasamos del otro lado de la ecuación, sacamos factor común x punto, nos queda esta ecuación del movimiento. Y aquí lo que tenemos es, de nuevo, la fuerza inercial, la fuerza restauradora, una fuerza dinámica, que no depende de la estructura, y una fuerza de amortiguamiento que tiene dos componentes. Una, lo que es el amortiguamiento mecánico normal, y otro, un como que pseudoamortiguamiento, un amortiguamiento equivalente que depende de las características del viento. Bueno, a esta componente del amortiguamiento le llamamos amortiguamiento aerodinámico. Y es una fuerza que es proporcional a la velocidad de la estructura, por eso le llamamos amortiguamiento aerodinámico. Desde luego no es un amortiguamiento físico como tal, pero se puede tratar como un amortiguamiento viscoso, ¿sí? Aunque en realidad deriva de las propiedades del viento. Si lo que tenemos es el modo el modo J de un sistema continuo, pues claramente la C aerodinámica va a ser la integral de esto, ¿no? Por phi j al cuadrado. Esto recordemos las expresiones modales que vimos en la clase pasada, ¿sí? Esto sería el amortiguamiento generalizado para un modo J. Recordemos que lo que hacemos es multiplicamos por la forma phi. Esto ya depende de z, ¿sí? Es como vectores. De aquí podemos despejar, o podemos obtener que la nu aerodinámica va a ser igual a esta expresión, que es la C aerodinámica J, entre 4pi por la frecuencia del modo J entre GJ. Este sería como el amortiguamiento, ¿sí? El amortiguamiento, digamos, la relación de amortiguamiento de nuestro modo J. Esta es la relación de amortiguamiento, esta es la frecuencia modal, como comenté, y GJ es, como habíamos visto anteriormente, la masa generalizada. Entonces, la relación de amortiguamiento asociada a un modo J, es esta expresión de acá, dividido entre 4pi por la frecuencia modal por la masa generalizada. Vamos pues ahora, a partir de este concepto de amortiguamiento aerodinámico, a empezar a estudiar algunos fenómenos que se pueden generar debidos al viento. Uno de ellos es el galloping o galope, que se le conoce, y que básicamente lo podemos representar si nosotros tenemos un sistema, ¿sí?, sobre el cual le pega un viento, ¿sí?, a una cierta velocidad, y este viento tiene un valor alfa de impacto, ¿sí?, un ángulo de impacto alfa, pues vamos a tener sobre la superficie, digamos, plana o la superficie de referencia definida por X, vamos a tener una fuerza de arrastre D y una fuerza de perpendicular L, ¿sí? Entonces, la fuerza en la dirección Z, ¿sí?, no va a ser más que la fuerza de arrastre D por el seno de alfa, más la fuerza perpendicular L por el coseno de alfa. Esto es estática elemental. ¿Y esto es igual a cuánto? Bueno, la fuerza de arrastre D es 0.5 de ρA por U al cuadrado por B por CD, y la fuerza de arrastre y la fuerza perpendicular a la dirección del viento es lo mismo, pero con el coeficiente de arrastre perpendicular, que es CL. Si nosotros vemos o analizamos cómo varía esta fuerza Z con la variación de alfa, ¿sí?, es decir, qué sucede cuando
cuando el ángulo alfa va variando, pues lo que vamos a hacer es sacar la derivada parcial de Fz con respecto a alfa. Y así lo que vamos a obtener es una función que nos dice cómo va variando esta fuerza cuando varía alfa. Y entonces vamos a tener 0.5 de rho a por mu al cuadrado, por la velocidad al cuadrado por b, por la parcial de CD con respecto a alfa, por el seno de alfa, más CD por el coseno de alfa. Noten que es la parcial de CD con respecto a alfa por el seno de alfa, es una multiplicación de dos funciones de alfa, ¿sí?, más CD por la parcial de seno de alfa con respecto a alfa, que es el coseno de alfa. Y por otro lado teníamos de esta suma, la parcial de este producto de funciones con respecto a alfa es la parcial de CL con respecto a alfa por el coseno de alfa, más CL por la parcial del coseno de alfa con respecto a alfa, que es igual al menos seno de alfa. Entonces tenemos esta expresión. Cuando alfa es igual a 0, es decir, lo que queremos saber es cuál es la variación, o sea, la pendiente cómo cambia, o cuál es la tendencia al cambio de la fuerza Fz cuando la velocidad del viento es perpendicular a z. ¿Sí? Queremos saber cuál es la tendencia al cambio en la fuerza z cuando el viento pega en dirección perpendicular a z. Entonces, para ello decimos, bueno, alfa es igual a 0. ¿Qué sucede cuando, dado que conozco cuál es la variación con z, el caso particular cuando alfa vale 0, sería esta expresión de acá. Entonces tenemos una expresión muy clara donde vemos que el cambio en f de z con respecto a alfa depende de cd y del cambio de la derivada de cl con respecto a alfa. Bueno, de esta expresión, si nosotros vamos a tratar de manipularlo un poco para entender el fenómeno físico, entonces vamos a suponer que esta parcial de z con respecto a alfa, vamos a suponer que este diferencial es un diferencial muy pequeño, pero no cercano al 0. ¿Sí? Entonces vamos a decir que este delta fz entre delta alfa sea un delta fz entre delta alfa. ¿Sí? Entonces podemos decir que esta derivada parcial la podemos representar aproximadamente como delta fz entre delta alfa, y de aquí despejamos delta alfa para acá. ¿Sí? Entonces, esto lo que quiere decir es que si nosotros tenemos un cambio pequeño en alfa, el cambio pequeño que se genera en la fuerza perpendicular debido a ese cambio delta alfa es esta expresión de aquí, en forma aproximada. ¿Sí? En forma aproximada porque esta relación es exacta cuando estos dos términos tienden a 0, cuando delta alfa tiende a 0. Aquí vamos a decir que pues es delta alfa, que es muy pequeño, pero que no es 0. Entonces esta relación es aproximada. Tan aproximada como sea alfa cercana a 0. Entonces, bueno, el entendimiento físico de esta expresión lo podemos ver en esta gráfica. Nosotros tenemos inicialmente un cuerpo, ¿sí?, con una velocidad del viento. Cuando el cuerpo se mueve verticalmente en la dirección z, con una velocidad z punto, se genera, a diferencia de lo que veíamos en los acetatos anteriores, donde el movimiento, evaluábamos qué sucedía cuando el movimiento del cuerpo iba en la dirección u barra, y lo que decíamos es que cambiaba la fuerza efectiva, ¿sí?, porque en lugar de que el viento, vamos a verlo aquí, si el cuerpo se mueve hacia arriba y el viento viniera hacia arriba, pues lo que cambia es el viento, digamos, que le pega al cuerpo, el viento relativo. En este caso lo que tenemos es que el viento viene en dirección perpendicular al movimiento. Entonces el movimiento que tenemos del cuerpo en Z, que podría ser debido a una perturbación inicial, una perturbación que es un movimiento pues, relativamente fortuito que inicia un movimiento y que no es permanente. Bueno, entonces supongamos que esto se inicia un movimiento en Z por cualquier motivo. Entonces lo que vamos a tener es que se genera un movimiento relativo entre el aire que está alrededor y el cuerpo que se mueve en la dirección de Z.
Si esto se mueve para arriba, trata de jalar al aire que está alrededor hacia arriba y a su vez el aire trata de jalarlo hacia abajo. Entonces podemos ver como que el viento viene por acá, pero se empieza a generar una componente adicional z punto, que lo que hace es que la resultante del viento ya no sea perpendicular a z. Y por lo tanto se genera un delta alfa. ¿Sí? En este caso negativo, por cuestiones de cómo estamos manejando los signos, ¿no? Si la velocidad z punto del cuerpo va hacia arriba, pues esto vendría hacia abajo, y recordemos que el delta alfa lo habíamos considerado como una rotación hacia abajo, ¿no? Es algo por tener consistencia. Entonces, ¿cuánto vale esta delta alfa? Pues delta alfa vale z punto entre z. O sea, si es muy pequeño, digamos, delta alfa sería el arco tangente de z punto entre u barra. Si delta alfa es muy pequeño, pues eso es igual a menos z punto entre u barra, ¿no? Sería, con todo rigor, insisto, en el arco tangente, pero cuando estamos hablando de ángulos pequeños, eso coincide con el valor del ángulo. Sustituyendo, tenemos esta expresión, sustituyendo delta alfa por esta expresión, y sustituyendo, tenemos esto, tenemos la u barra, ¿sí? Esta era u barra al cuadrado, se nos elimina, el signo menos pasa a estar aquí, y lo que tenemos es, bueno, esta expresión que es clave en todo esto. ¿Sí? Noten que la fuerza Fz va a ser negativa, ¿sí? O sea, va a ser opuesta a la dirección de la velocidad del viento, lo cual quiere decir que si a la velocidad del cuerpo en la dirección perpendicular al viento. Es decir, lo que nos dice esta expresión es este signo menos y este z punto, lo que nos dice es que si el cuerpo se está moviendo hacia arriba, se genera una fuerza debida al viento hacia abajo, que trata de regresarla a su posición original, lo cual es, pues, muy bueno. Ahora bien, ¿qué sucede si esta expresión resulta que es negativa? Entonces, si esta expresión es negativa, se va a cancelar con este signo y vamos a tener un resultado total positivo. Entonces, cuando la expresión que está en el paréntesis es negativo, vamos a tener una fuerza perpendicular al viento que va a ir en la misma dirección de la velocidad que tiene el cuerpo, en esa dirección. Entonces, si el cuerpo se mueve para acá, pues va a aparecer una fuerza que lo va a empujar hacia donde se está moviendo. Y esto lo que va a generar, desde luego, es una fuerza que va a empezar a amplificar el movimiento. Entonces, hay que tener mucho cuidado, y es cuando se genera el galope. Hay que tener mucho cuidado que este término no pueda volverse negativo, porque cuando se vuelve negativo, de nuevo, se cancela este signo menos y lo que tenemos es una fuerza, aparece una fuerza que va en la dirección del movimiento del cuerpo, y cuando tenemos una fuerza que va en la dirección del movimiento del cuerpo, de la velocidad del cuerpo, lo que tenemos es, con la analogía anterior, un amortiguamiento aerodinámico negativo. ¿Sí? Entonces, cuando este valor es negativo, se produce una fuerza aerodinámica en la dirección z que es proporcional a la velocidad del movimiento z. Entonces, es un amortiguamiento aerodinámico, pero que es negativo. ¿Por qué? Porque lejos de amortiguar al movimiento, lo amplifica. Esta es una condición necesaria, más no suficiente, es decir, el hecho de que se dé esta relación no necesariamente va a generar el galope. Pero si no se genera esta condición, no se puede dar el galope. ¿Sí? Una condición necesaria más no suficiente. Pero pues lo que vamos a hacer es evitar que se dé. ¿Sí? ¿Cuándo se va a dar la inestabilidad? De nuevo, o sea, nosotros decimos, bueno, cuando la fuerza de amortiguamiento es proporcional a la velocidad y va en la misma dirección, pues lo que tenemos es una fuerza de amortiguamiento negativa, y eso es una condición necesaria, pero no suficiente. ¿Cuándo es que vamos a tener esa amplificación? Bueno, cuando esa fuerza rebasa al amortiguamiento mecánico. ¿Sí? Recordemos, el amortiguamiento está compuesto por el amortiguamiento mecánico, ¿sí? El amortiguamiento viscoso, que podemos llamar, el estructural, más el amortiguamiento aerodinámico. Entonces, cuando el amortiguamiento aerodinámico es negativo, tenemos que preocuparnos, pero tenemos que preocuparnos en serio cuando este amortiguamiento es negativo y sobrepasa al amortiguamiento mecánico. ¿Sí? Entonces, si el amortiguamiento aerodinámico
más el amortiguamiento mecánico son negativos, entonces sí vamos a tener un proceso de inestabilidad donde vamos a tener una amplificación que se va a ir acumulando. Despejando tenemos esta expresión, ¿sí? Entonces esta sería la condición para la cual se nos va a generar el problema, ¿sí? Cuando esto es negativo podemos tener problemas, pero vamos a tener un efecto indeseable de que el viento nos genera fuerza perpendicular, pero no se nos inestabiliza, es decir, es una fuerza controlada. Cuando este valor es, digamos, menor que este valor que es negativo, entonces vamos a tener una amplificación exponencial o incremental de dicha vibración perpendicular. Y desde luego aquí se ve claramente que cuanto mayor sea la velocidad del viento, más pequeño va a ser este término y por lo tanto va a haber mayor posibilidad de galope. ¿Sí? Si esto es negativo, pero la velocidad del viento es pequeña, este término va a ser muy grande. Entonces esto va a ser negativo, pero generalmente no va a ser tan negativo como este término. Entonces para velocidades del viento pequeña no vamos a tener problemas de galope. ¿Cuándo vamos a tener problemas de galope? Cuando la velocidad, cuando se cumpla que esta condición es negativa y que la velocidad sea de una magnitud significativa, de manera que el efecto del amortiguamiento mecánico no sea relevante. Algunas observaciones, por ejemplo, una sección circular se no cambia con el ángulo de incidencia, ¿sí? O sea, el coeficiente no cambia con el ángulo de incidencia. Una sección circular tiene simetría radial, entonces sea cual sea el ángulo de incidencia, pues no cambia los coeficientes de arrastre, por lo tanto no se puede generar galope. Las más susceptibles son las secciones rectangulares o en forma de D o sea, cualquier tipo de sección que no sea circular. Por eso nosotros no vamos a tener problemas de galope en secciones que sean puramente circulares, en términos generales, no sería un problema generalmente. Podemos hacer una cierta extrapolación, bueno, podemos tener secciones que no sean circulares, que sean poligonales, pero cuantos más lados tienen, más cercano está a la sección circular, por lo tanto, menos problemas tendríamos de galope. Aquí vemos pues una gráfica que nos ilustra cómo podemos detectar el potencial de galope. Aquí está graficado para, bueno, tenemos una sección transversal, ¿sí? Y tenemos la velocidad del viento, que lo podemos ir variando su ángulo alfa, ¿sí? Entonces imagínense, estamos en un túnel de viento, ponemos nosotros aquí nuestra sección, un cilindro, con esta sección transversal, la que sea, y le ponemos el viento y vamos cambiando el ángulo de incidencia del viento. Esto generalmente se hace no cambiando, no dándole vuelta al túnel de viento, sino más bien rotando nuestro sistema, ¿no? Pero en términos generales hablamos de el ángulo de impacto sobre nuestro cuerpo. Entonces aquí graficamos tanto el coeficiente de arrastre longitudinal como el transversal, ¿sí? Este es el transversal, lift, y este es el longitudinal, drag, en función de cuánto vale alfa, ¿sí? Entonces cuando U es, digamos, cuando alfa vale 0, lo que tenemos es en este caso, pues, tenemos un coeficiente de arrastre de 1, y un coeficiente de arrastre perpendicular o de levantamiento de menos 0.2, por ejemplo. Y así vamos, ¿no? Luego cambiamos el ángulo de ataque y obtenemos cuánto valen los coeficientes. Cambiamos el ángulo de ataque y vemos los coeficientes. Y así vamos obteniendo estas gráficas. Bueno, ¿cuándo se nos puede dar el galope? Pues para que esta expresión pueda ser negativa, la pendiente de CL con respecto a alfa debe de ser negativo. Entonces, esta es CL. Entonces, siempre tenemos que buscar las zonas donde la pendiente de CL con respecto a alfa sea negativo. En esta zona de aquí, por ejemplo,
no se puede dar galope. ¿Por qué? Porque esto es positivo, está pendiente, entonces esto no va a ser negativo, CD es positivo, por lo tanto esto jamás puede ser negativo. Entonces, en esta zona de acá es donde puede existir, es una región propensa al galope transversal. Si esta pendiente, que es negativa, es mayor que este valor de CD, entonces vamos a tener un valor negativo de la suma y por lo tanto podemos tener galope transversal, que de nuevo debe de compensar al amortiguamiento mecánico, pero cuanto más grande es la velocidad del viento, este amortiguamiento mecánico va a ser menor su efecto y por lo tanto entonces sí podemos tener galope. Desde luego esto se puede analizar en diferentes secciones, ¿no? Aquí vemos que cuando tenemos un cilindro que no es perfecto, ¿sí? Entonces este es un cilindro donde tenemos aquí una pequeña desviación de la redondez, ¿sí? Pues se nos va a generar una zona de pendiente negativa. Aquí también, esto es el coeficiente de arrastre, por supuesto, perpendicular, ¿no? El coeficiente de arrastre L. Cuando tenemos nosotros una sección de este estilo, pues es mucho más claro que la zona propensa al galope es mucho más grande. O sea, una sección así es básicamente asegurarnos de que va a haber galope. Si tenemos una sección así, pues también hay una gran zona, ¿sí? Cercana al galope, en particular en la zona entre, bueno, hay varias, pero la más consistente es entre alfa igual a 40 y alfa igual a 140, ¿no? Si se fijan, más o menos por 90 grados es donde tenemos una seguridad de galope. Algo interesante, cuando alfa vale 90 grados, sería la dirección del viento así. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, una placa, ¿sí?, redondeada en sus extremos, delgada, y el viento le pega así, tenemos alta probabilidad de que sobre todo a vientos altos, de que se nos empiece a generar un movimiento transversal. Ahorita veremos un ejemplo de uno de estos casos. Aquí de nuevo hay dos zonas importantes. Si tenemos esto de acá, que es algo parecido a lo que estábamos viendo aquí arriba, pues tenemos un coeficiente de este estilo. Esto se puede generar, esto es típico cuando lo que tenemos es un cable sobre el cual se genera hielo. ¿Sí? Si tenemos un cable sobre el cual cae agua y se hiela y tal, vamos a tener una forma de este estilo. ¿Sí? Y es una forma que puede generar un galope intenso en un rango, en un intervalo amplio de valores de alfa. Desde luego este es el más crítico, pero también aquí tenemos muchas posibilidades. Entonces este es el efecto típico en los cables de alta tensión, en zonas frías, que se nos genera esto. Y bueno, esto no se ve tan claro, traten de verlo rotado, ¿sí? Como que este pico va para abajo, ¿sí? Digamos que la velocidad del viento fuera, si la velocidad del viento, si alfa vale 90 grados, es como si tuviéramos un cable con hielo chorreando y el viento que le pega perpendicular. Y eso sería más o menos esta zona de aquí. Desde luego, cuando tenemos una sección rectangular, pues también tenemos diferentes zonas propensas al galope, ¿sí? Entonces, como ven de estas gráficas, para saber en qué condiciones tenemos propensión al galope, lo que hay que hacer es una gráfica donde vamos obteniendo los coeficientes de arrastre perpendiculares y también los longitudinales, desde luego, para diferentes ángulos de ataque. Y gráficas de estas hay para muchísimas secciones en la literatura. Aquí tenemos, por ejemplo, para una sección H, ¿no?, típica en ingeniería civil, y nos damos cuenta que cuando el viento pega en esta dirección, pues se pueden generar fuerzas perpendiculares. De nuevo, por ejemplo, aquí se ve una sección muy choncha, ¿no? Entonces estas fuerzas perpendiculares deben de compensar tanto la rigidez elástica, pero sobre todo el amortiguamiento que tengamos de nuestro cuerpo, ¿no?, del material del cuerpo.
Este es el efecto que les estaba comentando antes, ¿sí? De cómo un cable, ¿sí? Donde tenemos el efecto del hielo y se genera un cambio en la sección. Aquí se ve mucho más claro, ¿sí? Nuestra sección, que en principio sería circular, pues tenemos un cambio en su sección que promueve bajo vientos intensos el galope. Aquí va otra vez. Si lo ven, el hielo que se genera, y lo que tenemos es una sección del cable pues, que ya es mucho más suave, no tiene el trenzado que tiene el cable, sino lo que tenemos es una forma ya de este estilo, que es una de las cuestiones que en los países fríos. Aquí se ve un caso extremo, ¿no? Que está por ahí, por el YouTube, está muy interesante, del galope, del que comentaba yo, en una placa delgada, que sería, por ejemplo, este cártel. Vean cómo, para un viento que no se ve que sea un viento grandioso, que sí es de cierta intensidad, está generando una oscilación alarmante, perpendicular a la dirección del viento de estos carteles que eventualmente se caen. Ahí se ve cómo se cae. Un fenómeno que es de inquietar también, aunque es, bueno, digamos, se puede generar cuando tenemos secciones circulares, pues es un poco diferente. Tenemos el galope que acabamos de ver cuando la sección, por ejemplo, de un cable, por efecto del hielo, cambia su forma circular, que sabemos que la forma circular no es propensa al galope, y se genera una forma que sí es propensa al galope debido al hielo. Pero en algunas ocasiones los cables lo que tienen es que, aunque no tengan hielo, no son propensas al galope en sí, sino al galope que se le llama inducido por una estela. ¿Sí? Tenemos varios cables juntos, entonces el viento viene, le pega un cable, este cable pues no tiene problemas de galope, pero se genera una estela, ¿sí? Una serie ¿cómo se llama?, de turbulencias que excitan a los cables que están a su alrededor, que están detrás de él, y lo que generan son movimientos elípticos importantes de estos cables. Esto se le llama el galope inducido por una estela, o el wake galloping. Aquí se ve más o menos el concepto, ¿no? Tenemos el viento, se genera una estela, entonces sobre este otro cable se genera un coeficiente de arrastre y un coeficiente de levantamiento. La velocidad, tendríamos esta velocidad, tendríamos ¿cómo se llama? Esta fuerza de arrastre, ¿no? Si esta es la velocidad, que desde luego va a ser menor por aquí porque es una estela, tenemos esta sería la fuerza de arrastre. Entonces, cuando tenemos que nuestro sistema trata de subir, se genera una fuerza de arrastre mayor y se empieza a generar una fuerza que lo regresa a su lugar, ¿sí? Entonces, se van a generar fuerzas que tienden a regresar al cilindro, al centro de la esfera cuando se va moviendo. Y eso es básicamente lo que genera estos movimientos, ¿sí? El cilindro que está por acá trata de moverse, al tratar de alejarse se regresa y desde luego se va moviendo también en la dirección del viento y se generan estos movimientos. Es un efecto parecido, bueno, no es parecido, pero tiene algo que ver con el clásico que ponemos la aspiradora soplando para arriba y le ponemos una pelotita arriba, ¿sí? Lo mismo, pero tiene que ver, o sea, esas fuerzas que hacen que la pelotita se regrese al centro, ¿sí? Son parecidas a estas fuerzas que se generan. Este wake galloping se suele presentar en los cables de transmisión eléctrica agrupados en paralelo y separados por espaciadores mecánicos. La forma de disminuir este fenómeno, esto lo habrán visto en muchas, cuando van por carretera, esto es típico de que exista, ¿sí? La forma de disminuir el fenómeno es reduciendo el espaciamiento entre separadores o aumentando la tensión de los cables, ¿sí? Esto de nuevo se da
en vientos más o menos intensos, aunque no haya cambio en la sección transversal de nuestros. Aquí hay un ejemplo. Bueno, este ejemplo se ve que es un lugar con nieve, ¿no? A lo mejor no es muy afortunado. Entonces, esto, cuando son cables que están muy cerca, es difícil saber si esto es galope normalito o es galope debido a la estela, en este caso particular. Pero bueno, sí, el galope debido a la estela no necesita que exista que exista hielo cambiando la forma de nuestros cables, ¿no? Algo que es interesante, que hace poco tiempo ha empezado a surgir, es, bueno, y aquí es interesante por la inventiva que debemos de tener los ingenieros. O sea, yo, desde que conozco el fenómeno del galope, a mí jamás se me había ocurrido, y de repente a alguien se le ocurrió, pues generar electricidad con eso, ¿no? Si yo tengo un cilindro fijo con una estela, y esta estela me va a generar una oscilación en el cilindro siguiente, pues qué maravilla, porque estoy generando movimiento, y cualquier tipo de movimiento generado naturalmente, yo puedo ponerle un imán y una bobina y ya voy a generar electricidad. Y bueno, se está estudiando actualmente el potencial de utilizar este fenómeno para generación de electricidad. ¿Sí? Entonces es algo muy interesante que está en proceso de estudio y que, bueno, pueden ver varios artículos en el internet y tal sobre los avances en este tema, que suena interesante. Desde luego no es algo como la ingeniería, como la generación eólica tradicional, pero pues tiene potencial, ¿no? A final de cuentas, aprovechando, desde luego tenemos que aprovechar un viento que tenga intenso, etcétera, ¿no? O sea, no cualquier viento me va a generar este tipo de movimiento, entonces tampoco es algo que en principio pueda ser de gran utilidad, pero se me ocurre, o sea, aparatos de estos en automóviles que cuando avanzan tienen un viento con gran intensidad, pudiera ser algo interesante para la recarga de baterías o así, ¿no? Entonces se toman en cuenta estos fenómenos para aprovechar la energía que se genera